El tener, el poder y el placer fueron las tentaciones con las cuales fue atacado Jesús en el desierto y resumen todas las tentaciones del hombre, que, asusado por Satanás, siempre ha querido usurpar el lugar que le corresponde solo a Dios. El hombre, en la actualidad, se ha propuesto trastocar, sacar de su cauce natural las cosas. Con el placer, el demonio ofrece al hombre cambiar su libertad por un pedazo de pan. Ofrece el tener honores a cambio de su servidumbre y un poder desmedido sobre todo y sobre todos, utilizando a Dios de manera mágica, buscando una libertad sin responsabilidad, un triunfo sin sacrificio o una victoria sin luchas. San Agustín, el más grande filósofo después de Platón, decía que la fe ilumina a la razón y la razón nos lleva a la cumbre de la fe. Conmocionado por la caída de Roma a manos del hereje Alarico, expone que Roma nunca fue protegida por sus dioses, puesto que son falsos. Lo que ha recibido Roma de sus dioses ha sido el vicio y la corrupción del alma, y el amor por los bienes terrenales. Dos amores fundaron dos ciudades, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio del sí propio, la ciudad celestial. Considera basura todo el conocimiento filosófico al conocer la teología y exclama: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Poco después, el emperador Teodosio prohíbe los Juegos Olímpicos a los dioses paganos y por ende las arenas o estadios y considera, abro comillas, por lo que se refiere a los otros, en nuestro juicio, ellos son locos insensatos. Decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. La Iglesia tomó pues la batuta de la educación en escuelas como la de Antioquía, Cartago o Alejandría. Fundó las cátedras en las grandes catedrales europeas que derivaron en las universidades como las de Bolonia, París y todas las del mundo. Llega Francis Bacon en 1600 aproximadamente, fundador del empirismo en Occidente, un corrupto, sofista o un verdadero científico, como se le ha llamado, e influye en la revolución científica del siglo XVII con el Novum Organon, o el nuevo instrumento, describiendo la idolatría que Daniel 12:4 trata así. En los últimos tiempos, muchos viajarán y el conocimiento aumentará, imponiendo una agenda muy parecida a la del árbol del Génesis, aquel de seréis como dioses. El protestantismo, recién impuesto por el nuevo Papa, Enrique VIII, un rey asesino y ladrón de las propiedades de la Iglesia, con la Iglesia de Inglaterra, entre comillas, o anglicana, se dedica a perseguir el cristianismo y el conocimiento teológico para imponer su agenda, y en América, con la Ivy League, se dedica a usurpar las universidades otrora católicas y a fundar nuevas en el nuevo continente. Ahora protestantes para propagar sus errores y las convierte en bastiones que más adelante propagarían la leyenda negra anticatólica. La Ivy League o Liga de la Hiedra, un nombre muy bien puesto, como traduce, es una conferencia deportiva de la NCAA, compuesta por 8 universidades, porque, a propósito, se dedicaron a construir los gimnasios prohibidos por Teodosio. Harvard fue fundada por puritanos. La Universidad de Brown, Columbia, Cornell, el Dartmouth College, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Princeton y hasta Yale, todas contaron como instrumentos anglicanos y eran fábricas de pastores.
Nace así el neopaganismo, conocido como Ilustración o Renacimiento, la idolatría de la educación, el ídolo del saber que hoy pareciera dirigir al mundo, la ciencia del bien y del mal, enseñada en cátedras, qué ironía, aunque lo que enseñan y el saber que ofrecen solo pueden ser mentiras como las que le ofreció a Eva. Es pura agnotología lo que se enseña en las instituciones que hoy llamamos modernas, ya que el modernismo es el nombre oficial de esa nueva herejía, que además dicta, junto con ideología de género, mitología protestante, teorías sin comprobar o forzadas, muchas de ellas inspiradas en la Royal Society, marxismo cultural, escuela de Frankfurt, freudismo o teorías como la de la evolución darwiniana, no demostrada, enseñadas como ciertas. Aún más triste, recluta sacerdotes como Teilhard de Chardin, un falsificador de eslabones perdidos, o modas que llevan a comportamientos no naturales, inducidos por degenerados que incitan al vicio. Humanidades que alejan de la verdad de Dios, o historia manipulada, dirigida por leyendas negras, que niegan verdades absolutas mientras propagan mitos que envenenan el alma. Una educación que pone por encima del saber el creer en mitos impíos, que cauteriza la conciencia, produciendo así generaciones de impenitentes sin deseo o esperanza de salvación, fábricas de condenados, así sean inocentes aparentemente, que impelidos por una sociedad adormecida, se constituyen en los artífices de la destrucción de la sociedad occidental, fundada por el cristianismo. Alumnos de la estridencia y los antivalores, inmoralidad y vacío de Dios, dirigidos por ciegos que no supieron enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Aprendices de cambio de paradigma, de antivalores, como Harry Potter, son aprendices de ocultismo o brujería y no se dan cuenta. Víctimas de personas faltas de criterio que han invertido grandes sumas de dinero en su desconstrucción y eran herederos del reino de los cielos. Esto es la destrucción de Occidente. Amigos de músicas que antes eran propias de degenerados y que ahora se cantan e interpretan como relajantes en los geriátricos, alimentados en el paganismo clásico y en la impía ilustración, bebieron de aguas infectas, sin la misericordia de la escolástica, o siquiera el de las letras de 1500 años de teología, que edificaron la sociedad que ahora saldrán a destruir por desconocerla. Como colofón, bautizan sus equipos e intereses con nombres de otros ídolos, con nombres que los convierten en especialistas en mitología y paganismo, que es finalmente el título que reciben de espaldas a la realidad de la creación y del creador. Privados de la patrística, del medioevo, el románico, el motete y aún del clasicismo del cura Vivaldi o de Luis de Victoria y toda expresión de grandeza de la civilización occidental. Prefieren la estridencia electrónica, el gótico, el vitral y toda expresión de grandeza desarrollada en milenios es despreciada por estos ilustrados, a favor del conocimiento necesario para hacer una operación matemática que cualquier celular ejecuta gratis. Y ahora la inteligencia artificial les amenaza. ¡Qué ironía! ¿Cuál es la verdad? Que toda sabiduría viene de Dios. Y con Él estuvo siempre y existe antes de los siglos.